En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Humildes y penitentes, como el publicano en el templo, acerquémonos a Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores.
Señor, ten misericordia de nosotros. porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, atiende con amor los deseos y plegarias de tu pueblo, para conocer lo que debemos hacer y poner en práctica lo que nos enseñas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Y ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Ojalá sean de tu agrado las palabras de mi boca y lleguen hasta ti mis pensamientos, Señor, mi roca y mi redentor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Aleluya, aleluya, aleluya.
anunciar la liberación a los cautivos. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús salió nuevamente a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en su casa, muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con él y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Los escribas del grupo de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a los discípulos: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos acá resueltos a entregarle el corazón a Jesucristo, a renovar nuestro amor por Él. Estamos acá para interceder por muchos hermanos. Estamos aquí para proclamar la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte. No solamente estamos acá para pedirle cosas a Dios, sino para reafirmar fuertemente que Él es el Señor y que a Él le pertenece todo. No estamos aquí para hacer trueques con Dios. Estamos aquí proclamando las maravillas del Señor. Él merece el poder, el honor y la gloria. Por eso, cuando amamos a Jesucristo y lo reconocemos, que es como el Señor, una y otra vez decimos dentro de nosotros: gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos cuenta quién es Jesús, quién es el que llama, a quién le rendimos cuenta y por quién hoy estamos aquí. Jesucristo, va a decir San Juan, es la palabra hecha carne.
Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, la palabra eterna, sabiduría eterna, ha puesto su morada entre nosotros. Fiesta que celebramos en Navidad. Jesucristo es la palabra. Y acá nos va a decir en la carta de los Hebreos que Jesucristo es el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo. Permanezcamos firmes en esta confesión de fe. No tenemos cualquier sacerdote, sino el sumo y eterno sacerdote que también fue sometido a las pruebas, excepto al pecado y a la muerte. Por eso, acerquémonos confiadamente a su trono. ¿Acercarnos para qué? ¿Cuál es el fin de acercarnos al Señor? Es para obtener misericordia y alcanzar la gracia de auxilio oportuno. Estamos ahora ante la presencia de Cristo, que es palabra eterna, palabra que penetra hasta la médula, palabra que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Evangelio que dice, escuchó las intenciones y la conversación de algunos que cuestionaban y les contestó. Él vino por los pecadores, por los injustos, para llevarlos hacia Él. Él es el sumo sacerdote y a la vez es el buen pastor, que quiere hacer de gente dispersa un solo rebaño. Como dice Pedro, un solo bautismo, una nación santa, un pueblo sacerdotal, donde Cristo es el gran pastor. Y a Jesucristo, que es el gran pastor, nadie les arrebata sus ovejas. Una vez que pertenecemos a Cristo y le hemos entregado el corazón, nadie nos saca esa alegría y sabernos seguros y cobijados por Él, por nuestro buen pastor. Por eso, en este tiempo de tantas voces que se levantan, tantas palabras que se levantan, y la base de todas esas palabras producen más incertidumbre, más inseguridad, más sin saber qué va a suceder. Hoy, bajo la bandera del COVID, pero hay otras banderas que se levantan tipo terror, como la hambruna, la falta de trabajo, la desnutrición, la violencia familiar y otras tantas cosas. El COVID asume un poco más todas estas cosas y se ve, pero aún así los extremos han sido tocados en este momento desde aquellos que no quieren usar el barbijo, esto no pasa nada, no les creo a nadie, y aquel que aléjate de mí, y ahí es donde se empiezan las confusiones, como si el otro fuera el enemigo. Nos hablan de distancia social, no que el otro es un enemigo. Y me encierro en mi casa porque tengo miedo de contagiarme. Más que se murió aquel, que se murió el otro, que está alrededor. Y muchas veces, por una falta de conciencia moral colectiva, se le echa la culpa a un grupo, al otro, ahora están con los jóvenes. Pero el asunto que acá la responsabilidad moral de cada uno brilla por su ausencia. Cada uno, como dice San Pablo, se une al único edificio, el único edificio de Jesucristo, de su templo o de su cuerpo, que es la Iglesia. Unidos, aunque en ese cuerpo hay distintos miembros. Y cada uno
actúa para el bien común. Acerquémonos entonces para obtener esta misericordia. ¿Cuál? Que pase el flagelo del hambre, que pase esta peste funesta que está arrasando no solamente la salud o las vidas, sino la esperanza de un futuro grande, lleno de alegría y en paz. Acerquémonos para pedir la gracia que se nos va a entregar en el momento oportuno. Siguiendo con la palabra de Jesucristo, el Salmo va a decir, el Salmo 18, tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus mandamientos son claros e iluminan los ojos. Tu palabra, Señor, es pura. Señor, tus palabras son la verdad, enteramente justas. Haz que mis palabras, las que salen de mi boca, lleguen ahora hasta ti, porque tú eres mi roca, mi baluarte, mi todo. Amén. Amén. Por último, vemos que Jesús es la palabra hecha carne, pero cuando Él habla, penetra profundamente en las conciencias, penetra hasta la médula, dice en la carta de los Hebreos. Entonces el Señor anda, vamos a decir, por la orilla de la vida de la gente, hasta que la gente, o Él mismo, determina el encuentro. En este caso de hoy, es Jesús que anda por la orilla y va hacia el encuentro de Mateo, conocido acá con el nombre de Leví. Pero vemos otros encuentros, como por ejemplo el leproso, que va a acercarse a Jesús, lectura que hemos escuchado esta semana, proclamado, donde va a decir, ten misericordia, ayúdame, ¿qué es lo que quieres que haga? Purificame, si quieres puedes purificarme. Bueno, en ese caso fue el leproso, pero aquí es el Señor el que toma la iniciativa. Y este punto merece una alabanza honda de tu corazón, porque es hoy el Señor, hoy aquí, para cada uno de nosotros, el Señor viene Él mismo a la orilla de nuestra vida. Uso ahora la imagen, Jesús llega por la orilla del mar. Pero vamos a ponerlo en concreto, a la orilla del mar. Pero Cristo está orillando, así que va orillando en tu corazón, en tu vida, en tu presencia. Y en ese caminar por la orilla de la vida de Leví, Jesucristo, que es la palabra que penetra en lo hondo del ser, acá expresado como penetra hasta la médula, o sea, entra hasta allá en la base donde está la columna vertebral y penetra. Él mira al recaudador de impuestos y le dice, sígueme. ¿Cómo será el impacto que ha tenido Leví, Mateo, como para dejar? Se levantó y lo siguió. Tremendamente fuerte, impactante. Pero esto no queda en Leví, sino es una experiencia de todos los que amamos a Jesús, donde hemos aceptado que Él nos ame primero y que le respondemos con amor. Y aún en medio del pecado hay deseos y nostalgia de su presencia. Ven, Señor Jesús, y abrázame, purifícame, sáname, libérame. ¿Qué haría, Señor, si yo no escucho tu llamado, tu voz serena y calma? ¿Qué haría de mi vida si tú no me miras y no me extiendes la mano? Entonces acá dice que Jesús va a la orilla al hijo de Alfeo, a Mateo, y le dice, sígueme, levántate y lo sigo. Acá hay varias cosas que quería compartirles. La primera de todas, según lo de los evangelios, en la base
en la base del encuentro con Jesús, hay una base espiritual, y esa base espiritual, o la espiritualidad básica, correctamente hablando, la espiritualidad básica de los cristianos es seguir, el seguimiento, tras la huella de Jesús. Por eso nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra mano, nuestros pies como símbolo del caminar, del pensar, del querer y sentir, es esto, seguirlo a Jesús, seguir sus criterios de pensamiento, seguir sus criterios de acción, dejarlo que Él penetre y que Él nos guíe para que nuestras emociones y afectos no se desparramen y produzcan desorden. Es Él, el Señor, es palabra eterna que unifica nuestra vida interior. Su presencia y el soplo de su presencia, que es el Espíritu Santo, hace que nuestro corazón se serene a un grado tal que podemos decir que el Espíritu Santo es descanso en el medio del trabajo y aquel que hace que todo mi ser se centralice en una sola cosa, en un oído atento al Señor Jesús que me habla. Como dijo a Samuel, aquel hijito, cuando te pase esto, nuevamente di, habla que tu siervo escucha. O aquella hermosa mujer a la cual honramos, podemos decir todo menos que la adoramos, que es la Virgen, va a decir nuestra Madre, yo soy la servidora del Señor, que sea en mí según tu palabra. Esa disposición. Todo aquel que se dice cristiano no es otra cosa que un seguidor de Jesucristo. Y en este seguimiento a Jesucristo cada uno tiene vocaciones distintas. Tiene llamados distintos. Tiene lugares específicos desde donde servir al Señor. No habíamos escuchado nada de Verónica hasta que Jesús carga la cruz. No sabíamos que María, Marta y Lázaro eran muy amigos de Jesús y que lo cobijaban, lo cuidaban y se enriquecían de la presencia del Señor. Y así, con cada una de las vocaciones que me aparece en la Biblia, y así es tu vocación, mi vocación, pero cada uno desde donde el Señor nos llama. Incluso va a decir, Señor, yo te seguiré. No vos andate a tu casa. O sea, seguime desde ahí. Y a otros dice, dejad todo y seguime. Este es el caso de Leví. Dejad todo y vos seguime. Del cual se transformó uno de los 12 apóstoles. ¿Quién es este hombre? ¿Cuál es su función, su trabajo? Nosotros en el área de San José hicimos uno de los grandes trabajos de San José, el cual es el oficio que aprendió Jesús, es carpintero. Jesús habla de las maderas, si no mira la cruz. Es experto en madera, mira la cruz. Pero en este caso Leví fue educado por sus padres para el manejo de lo que hoy sería para nosotros la contabilidad, la economía, saber sacar los números, porque para ser un recaudador tenés que manejar bien y contar bien las monedas de ese tiempo, ¿no? O sea, era un hombre estudioso y experto en el manejo del dinero, ¿no? De la administración del dinero. Y ahí en la administración del dinero se quedaba con el vuelto, y ahí estaba su problema, que no era simplemente un administrador, sino un chorro, un ladrón. Pero cuando se encuentra con Jesús, Jesús ve esto lo hace injusto. Y además sabía claramente que Mateo sufría la soledad, porque toda la gente de su pueblo no lo quería, porque estaba trabajando para los romanos y se llevaba la plata. La plata hacia el César. Entonces no era querido, solitario. Entonces se juntaba con los que lo recibían.
Y como dice un dicho, que lo semejante busca lo semejante. El que le gusta los automóviles fácilmente se encuentra con los que manejan los automóviles. Lo mismo pasa en los deportes o en otras actividades, lo vemos en las conversaciones. El asunto es que cuando Leví, nuestro Mateo, entra en su casa e invita a todos sus amigos. ¿A quiénes? A los como él, que también eran pecadores, también eran recaudadores de impuestos. Y ahí es donde Jesús, ya no en la orilla, sino dentro de la casa, es donde van a experimentar cómo el Señor ejerce la misericordia. Como dirían en castellano antiguo, Jesucristo ejerce la misericordia. O sea, Jesucristo ejerce su merced. Mercedes. La merced, hágame la merced. O sea, hágame la misericordia. Ahí viene nuestro Señor de las Mercedes. Porque haceme la merced, o sea, haceme la misericordia. Y el Señor le va a dar esta riqueza. Y como en todos lados, ustedes saben que hay gente que se pone a mirar a los que trabajan, ¿no? Y desde afuera dicen, mira cómo hace esto. Entonces está todo este grupo que mira de afuera todo ese evento, toda esa situación, y lo que hace no es construir, sino destruir, no es ayudar, sino a una crítica destructiva. Mirá, el maestro usted lo que está haciendo. Entonces el Señor ahí es donde le va a responder. Mi misión, mi tarea, es hacer de dos pueblos un solo pueblo. Y esta tarea final, el momento más álgido y el más intenso, donde Jesús tiene el éxito, es en la cruz. El éxito de Jesús está ahí. ¿Por qué? Porque ahí nos reconcilia con el Padre. De tal manera que ahí en la cruz Jesucristo se transforma en el altar, en el sacerdote que nos lleva hacia el Padre, y la Virgen, porque Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, una de las cosas básicas de la gracia de Dios en el seguimiento de Jesús, y ustedes, esto es importante que todos lo tengamos bien claro para el discernimiento espiritual, que cuando Dios actúa nos convoca para la unidad. La unidad. Esa unidad no es uniformidad, todo igualito, todo el mismo techo, sino una unidad en la diversidad, como el cuerpo. El cuerpo es uno, aunque hay distintos miembros. Esa unidad, lo que une al cuerpo, vamos a decir humano, es el alma, lo que unifica. Lo que une a todo el cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo. Por eso, una de las notas principales de la espiritualidad, del seguimiento de Jesucristo, es que quien sigue a Jesucristo trabaja incansablemente por la unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad no es una unidad donde necesariamente tengo que ir al choque, a ver quién aplasta a quién para mantener una unidad. Eso no es. Eso es destructivo y no es inspiración de Dios. La inspiración de Dios es la unidad. Y nos cuenta ya en el libro del Génesis que al no aceptar a Dios en sus vidas, es tanto la dispersión que llegan a hacer una torre llamada Babel, que significa confusión de lengua, que la gente, aún viviendo en la ciudad, no se entendía. Va a pasar mucho tiempo para que Jesús, nuestro Señor, que murió, que resucitó, que está en gloria, y va a venir a juzgar a vivos y a muertos, que nos va a mandar el Espíritu Santo, que es Pentecostés. Por eso, si ustedes miraran en Torre de Babel y el cenáculo, se da esta realidad, que la Torre de Babel es dispersión de lengua. La gente no se entiende, aunque hablen el mismo idioma.
porque sus corazones están tan duros, hechos piedra, que no están dispuestos a unirse. Por eso uno de los núcleos esenciales de la espiritualidad, precisamente para poder salir de la Torre de Babel, es el perdón, que es lo que Jesús hace en la cruz. Precisamente el paso más grande de la espiritualidad y del seguimiento de Jesucristo, para decir yo soy cristiano, es el perdón. Y ahí en el perdón se cae todo aquello que me confronta. Y el perdón no es nada fácil, pero por eso el Espíritu Santo viene y nos enseña cómo. Porque Jesús mismo dice, mi yugo es suave y liviano. Vengan que lo vamos a hacer con Jesús. El Espíritu Santo nos unifica. Y a veces hay cosas que hay que aprender a cortarlas. No estoy hablando, hay que cortar estas cosas como en brujería, magia. No. Estamos hablando, nosotros no hablamos de esa manera, pedimos bendición. No hablamos de que nos hicieron un trabajo, que traen un trabajo, que hay que cortar, como si yo estuviera cortando las cartas. A ver, cortar que te reparto las cartas. No, nosotros no hablamos, los cristianos, no hablamos así. Así que a desterrar ese lenguaje. Por eso, digamos, como consecuencia práctica y poder seguir alabando al Señor en esta misa, a veces hay cosas que hay que aprenderlas a cortar. Y una de ellas, que es lo que hizo Jesús, en Él paró la violencia. En Él. No es que recibió violencia y ejerce violencia. A veces se acuerdan, texto bíblico, memoria, que había un rey, que había alguien que le debía mucho dinero y el rey compadeció y lo perdonó. Y después él salió de la calle, alguien que le debía poco, lo agarró del cuello y dice, pagame lo que me des, y terminó metiéndolo a la cárcel. Y cuando se entera el rey, le saca todo, porque no supo practicar la misericordia, o sea, en este caso, el perdón. En la Iglesia, el criterio esencial, uno de los criterios esenciales es tener el corazón reconciliado consigo mismo para poder ser fuente de reconciliación. ¿Cómo voy a reconciliar al otro si yo mismo estoy en guerra con mi propio ser? Ese es el tema. Entonces, ¿qué hace Jesús para frenar? Esto me parece, bueno, en Él frena. Por eso a veces cuando nosotros nos encontramos en situaciones familiares, ¿sí? En situaciones familiares o en otras discusiones, y hay momentos que dice, bueno, basta, hasta aquí el tema. Hasta acá el tema. Y nosotros vemos, hasta acá el tema, y ahí después, hasta ahí el tema. Lo arreglamos entre todos, ahí lo resolvemos. Lo resolvemos ahí, sí. Salgo afuera y digo, vos sabés que tal cosa, y vos qué opinás, y vos que aquello y lo otro. Y entonces no hemos frenado, sino nos transformamos en semillas y cizaña de aquello que habría que frenar. Por eso es importante poder trabajar en esto. Seguir a Jesucristo significa frenar en uno el chisme, la calumnia. Y aun cuando venga vestido de piedad, digo, vos qué opinás, fíjate que todo esto nos está dividiendo. Si la conversación tiene que ser, como dice Jesús, primero en privado, segundo con otro y tercero en comunidad. Si no lo entiendo, tomarlo como un pagano, como aquel que no quiere entrar en la comunidad. Tomarlo como un pagano no dice que lo eches, sino que tengamos la paciencia de empezar a introducirlo y a adoctrinarlo, a formarlo para que entre en el proceso de conversión, para que una vez que conozca a Jesús actúe de acuerdo al Evangelio. Pero quería contarles esto último, porque no hay oficinas, no hay lugares de trabajo, no hay rincones en una escuela, no hay rincones en una familia o en cualquier grupo que no se frene y se siga luego tratando de discutir, de resolver el cosa y terminamos los problemas y terminamos generando un clima tan adverso, tan poco
tan poco evangélico que terminamos creando ambientes que no tienen nada que ver con la misericordia y no tienen que ver con la unidad del espíritu, sino con la dispersión de la lengua. Al final, Santiago dice, aquel que maneja la lengua maneja todo su cuerpo. Dice, la lengua es como un timón en un barco tan grande manejado por una cosita tan chiquita que es el timón. Entonces vamos a pedirle al Señor, ¿no? Y en el día de hoy nosotros no nos quedemos en pasividad mirando lo que hace el otro para criticarlo, ponernos en esta situación de no, esto se calma y después se produce un estado caótico. Todos estos elementos importantes saberlos, porque para poder discernir los espíritus, que es muy importante para el que sigue a Jesucristo, discernir cuál es el espíritu que está reinando en nuestras conversaciones, en nuestros ambientes. Entonces vamos a pedir a Jesús, que anda orillando en las vidas de algunas personas, que Jesús entre. A nosotros que tenga misericordia porque hemos fallado, porque el justo peca 7 veces por día, o sea, el justo es pecador también. Y ahí lo vemos en Mateo. Mateo es pecador, pero también ha sido tocado por el amor de Dios. Entonces, también nosotros estamos en un proceso intenso en el seguimiento de Jesús. También nosotros somos conscientes que pecamos 7 veces por día. Entonces, no es cosa de considerarse justo, sino que el justo, de hecho, es consciente de su pecado y todo el tiempo, por lo menos cuando nos agarra la noche, como dice San Pedro, que no te agarre la noche enojado, entonces ahí decís, Señor, ten piedad de este pecador y me pongo listo para que mañana, cuando me despierte, vuelva a comenzar nuevamente en tu nombre y para tu gloria. Amén. Amén. Antes de continuar con la misa, acá está la ofrenda, entonces, en nombre de toda la iglesia, unido a Cristo, este presbítero que ustedes llaman curas, levanta el cáliz y la copa, llevando la ofrenda. Entonces, antes de continuar, es bueno que nosotros en este momento pongamos la ofrenda. O sea, la misa es victoria de Dios, ¿no? Entonces hay que poner acá en lo que consideres que Dios tiene que manifestar su victoria.
y que nosotros nos ofrecemos a Él en esto. Necesito que respiren profundo, que se serenen, que continuamente se van a ver. Señor, vos pones luz, verdad, victoria, gloria a tu nombre en esto, de mis hijos, de mis nietos, de mis hermanos, de este lugar, del mundo entero. Usted ubíquese donde quiera, pero pida que Dios reine, que Dios gobierne, que Dios se instale en eso. Pero como dice el Papa Francisco, esto no lo hagamos como generales de batallas perdidas. Y bueno, le voy a pedir esto a Dios, por ahí Dios me escucha, porque Dios escucha, Dios tiene tantos pedidos que debe estar ocupado de otros. Todo eso es vestición de piedad. Está manifestando que uno no está seguro de lo que está pidiendo. No viene con certeza de que Dios lo está escuchando. Que Dios está ahora escuchándote. Que Dios está sentado a tu mesa. Oremos para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que te sea agradable, Señor, la ofrenda de tu pueblo y que ella nos alcance la santidad y nos obtenga lo que confiadamente pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos en la presencia. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte a la gloria de constituir una raza elegida, un reino sacerdotal, una nación santa, un pueblo de su propiedad, ¿para qué? Llevados de las tinieblas a la luz admirable, proclamemos al mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los universos, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena,
tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Gabriel, su auxiliar Darío y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por medio de la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que se nos ha dado, y movidos por ese Espíritu, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús hablaba por las orillas, pero ahora entró en el corazón de la casa. Por eso, la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros.
invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya me bastará para sanarme. Llegamos a tu mesa, amado Señor, trayendo a nuestros labios un canto de amor, para que nos alumbre tu gracia y bondad, y así podamos siempre tu amor reflejar, para que nos alumbre tu gracia y bondad, y así podamos siempre tu amor reflejar. Que es tu cuerpo nos confortará, el vino que es tu sangre valor nos dará, para entregar la vida con fe y con amor, confiando plenamente en tu gracia, Señor, para entregar la vida con fe y con amor, confiando plenamente en tu gracia, Señor. Bendito seas, Señor, por todo el bien que nos das. Bendito porque quieres estar hoy aquí, brindándonos tu vida en vino y en pan. Bendito porque quieres estar hoy aquí, brindándonos tu vida en vino y en pan. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, enviárame. Agua del costado de Cristo, purifícame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tu llaga, Señor, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. Y en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para alabarte con todos los santos, por todos los siglos de los siglos. Amén. Para alabarte con todos los santos, por todos los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes has alimentado con tus sacramentos servirte con una vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos cuenta San Pablo que la vida cristiana, en esto de seguir a Jesús, a veces se parece a los atletas
que tienen que ejercitarse, entrenarse, cuidarse, para conseguir, en ese caso, en la época de San Pablo, una corona de laurel. Y dice, bueno, la vida cristiana es un poco así. Tenemos un combate, un ejercicio, una tarea fuerte todos los días. Entonces quiero darle la bendición, sobre todo por aquellos que se sienten, no digo que sean, que se sienten frágiles el día de hoy. Se sienten más vulnerables que otros días. Y por otro lado, antes de dar la bendición, ustedes mismos por ahí ven que la gente que está en su casa, los que están adentro de su corazón, tienen grandes batallas. Entonces vamos a pedir al Señor que los bendiga y que escuche, por favor, nuestra oración, que nos haga la merced, que el Señor misericordiosamente no solamente me bendiga a mí, como lo hizo con Leví, Mateo, sino con todos los que estaban ahí, ¿no? Todos aquellos, cercanos o lejanos, pero que en este momento no quede nadie fuera. El Señor está con ustedes. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y que se otorgue su misericordia. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Habiendo celebrado la misa, permanezcamos en alegría y en paz. Demos gracias al Señor.